Hoy tendremos a una persona destacada en el mundo de los seguros de vida y retiro, el señor Norberto Plaxta. Bienvenido, Norberto. Gracias. Esta entrevista está diseñada para cubrir una variedad de temas desde tus inicios en la industria hasta el presente, así como aspectos personales vinculados a lo profesionales. Vamos a comenzar por tus inicios en la industria. Lo que quisiéramos saber es qué te inspiró a entrar en el mundo de los seguros de personas. Bien, como siempre comienzan estas cosas, son con algo emotivo, una historia. Bien. En un momento dado de mi vida, yo estaba casado, con 2 hijos, decidimos con quien era en ese entonces mi mujer, separarnos. Mi preocupación más importante era el bienestar y el futuro de mis hijos. Por lo cual entendí que contratar una póliza de seguro de vida les iba a dar a ellos una garantía de sustento, de un piso firme donde estar parados si a mí me llegaba a pasar algo, mientras ellos fueran dependientes. Bien. Fui a buscar a un amigo, que en ese momento yo me había enterado que estaba en seguros. De hecho, fue su primer póliza de seguro de vida que él vendió. En realidad la vendió porque yo se la fui a pedir. Y me dijo, sí, no hay problema, vamos a asegurarte. Contraté mi póliza, posteriormente me divorcié y yo tenía un problema en la vista, tenía estrabismo. Y normalmente cuando uno se separa quiere sentirse mejor, entonces consulté un médico para hacer alineación y balanceo de faros, como me dijo el profesional en ese momento. Bien. Y me dijo, no hay ningún problema, es una operación sencilla, te damos anestesia general, salís a las horas, para hacerla corta. El problema fue cuando dijo anestesia general. Ahí te asustaste. Ahí me asusté mucho. En ese momento yo estaba haciendo terapia, le consulté a mi terapeuta por qué me había agarrado ese síndrome de Sokaga, ¿sí? Y me dijo, mirá, Norberto, en ese momento vos perdés el dominio cuando te dan anestesia general. Por supuesto que me quería ver mejor, tomé la decisión de operarme y cuando me llevaban a la mesa de operaciones, lo que llaman el prequirúrgico, cuando no me acuerdo ahora si me habían puesto inyección o una máscara, creo que era una máscara, y te dicen, contá de atrás para adelante, 10, 9, 8, 7, por supuesto que nunca llegás a contar hasta 0. En ese momento me pasó algo que yo había visto en las películas, una sucesión de imágenes, de fotos, y yo en ese momento me dije, si te pasa algo, Norberto, y te quedás y no salís de la sala de operaciones, hay una póliza que va a proteger a tus hijos. Y si tenía otro problema de quedar incapacitado, me iba a generar un fondo para cubrir una primera etapa de incapacidad temporal o como pudiera suceder. Por supuesto que salió todo bien. Por suerte. Sí, y cuando me encontré con quien me había asegurado y le conté la experiencia, me dijo, Norberto, si vos pudieses transmitirle esto que sentiste a otra persona, serías un excelente profesional del tema. Yo me reí, en esa época tenía una vinoteca, mayorista, minorista, con muchos empleados, pero algo me picó, comencé a incursionar y creo que cuando vendí 4 o 5 pólizas, en ese momento me di cuenta que era mucho más fácil, iba a tener el tiempo que quería tener, era más independiente y el techo me lo ponía yo. Bien. Y no tenía que estar esperando que venga el cliente, sino que podía salir a buscarlo. Bueno, de eso ya pasaron 40 años. Bueno, fantástica historia. Y eso me lleva a repreguntar. Porque me la estás trayendo a la mesa y me la dejas servido.
que nos cuentes un poquito cómo fueron tus primeros años en la industria y cuál fue tu primer trabajo en el sector. Bueno, mi primer venta fue un cliente de la vinoteca que yo tenía en ese momento, era un médico que tenía un restaurante al cual yo abastecía de bebidas y alguna otra cosa. Lo aseguré y al pedirle recomendados me dio el nombre de una serie de profesionales de la salud con los cuales trabajaba. Bueno, en ese momento comencé a visitar médicos, distintos profesionales de la salud en distintas clínicas, sanatorios, consultorios, y se dio así. Comencé a asegurar profesionales de la salud, los cuales trabajaban, generaban ingresos, no sabían ni tenían tiempo de cómo invertir esos ingresos para obtener una independencia financiera el día de mañana, y además estaban en actividades donde nadie los podía reemplazar. O sea, si alguien es cardiólogo y le pasa algo, su mujer, su marido no lo puede, o sus hijos no lo pueden reemplazar. Y me resultó bastante fácil comunicarme con ellos. Por supuesto, había objeciones, había negativas, y ahí aprendí que una de cada 3 personas a las cuales entrevistaba contrataba su póliza. Aprendí que cuando me decían que no me decían a mí, sino que había razones diferentes a aceptarme a mí o no como su asesor. Muchos de ellos se transformaron después en asegurados. Y aprendí que hay un tema que es muy importante, que es la fidelización. Muchos de ellos después de 40 años siguen siendo asegurados, sus hijos también, sus nietos hoy en día, y esa cadena hermosa que aparece de relación me llenaba de alegría. Y pasado el tiempo, también hubo siniestros, y ahí uno se da cuenta de cuán importante es el seguro cuando protege a quien está trabajando y esta persona no puede trabajar y deja de generar ingresos. Cuando alguien fallece prematuramente y quedan personas que dependían con un tiempo, de acuerdo a cada cobertura contratada, suficiente para poder reacomodarse en el camino, y algunos ya están disfrutando de haber elegido un día para dejar de trabajar y comenzar a tener esa independencia financiera que sabemos que el seguro cubre y la jubilación nunca alcanza. Bueno, todo muy lindo hasta ahora, pero yo quisiera saber si recordás algún desafío significativo que enfrentaste al comenzar tu carrera. Algo que te haya marcado, que haya sido desafiante. Sí, entender que yo era un profesional. A ver. Sí, porque yo en un principio sentía que me hacían un favor cuando me atendían. Mira qué interesante, a ver. Y a veces cuando vos sentís que es un favor el que te hacen al atenderte, comenzás a desvalorizar tu trabajo. Y entonces aceptaba que iba a haber un médico y estaba 3 horas esperando en la sala de espera hasta que atendía a todos sus pacientes y después me atendía a mí. O lo que era muy común en esa época, que no había tanto celular, ni WhatsApp, ni nada, ir a visitar a alguien que te diga, no, se fue. Y yo ya había pactado una reunión y en ese momento por ahí había tomado 1 hora, 2 horas de haber llegado al lugar para la entrevista y encontrarme que la persona no estaba, ni se había tomado el trabajo de avisarme que se tenía que ir o no me podía atender. Superar eso me llevó un poco de tiempo y después no lo acepté más. Bien. Lo acepté más porque comencé a pensar que si una persona va a ver a un médico porque tiene una necesidad, ¿sí? Y pide una consulta para obtener un diagnóstico, un tratamiento si es necesario, lo que sea, hay, ¿cómo te podría decir? Una secuencia de confianza, de respeto,
Y bueno, comencé primero a confirmar las entrevistas antes de ir. Después comencé a trabajar con un reaseguro. O sea, si me fallaba una, yo ya tenía otra para ir por si esa fallaba. Aprendí que muchas de esas se caen, fallan, a veces porque la persona no toma conciencia que realmente necesita conocer y ser asesorado. Otra gente no es respetuosa. Bien, y uno va aprendiendo en el camino esto, y una vez que superás, comenzás a ser más efectivo, perdonás ciertas cosas, te pones más firme en otras. Y cuando a una persona le dije, ¿por qué me hacía perder el tiempo? ¿Por qué no respetaba mi trabajo? Y lograr que esa persona se disculpe fue el primer cambio para mí. Cuando una persona se disculpó por no cumplir con la cita que habíamos combinado. Mirá qué bien. Bueno, gran desafío. Sí, y después sobregiré, ¿viste? Cuando a veces alguien sobregira la tuerca, Sí. después comencé a pedir honorarios por asesoramiento. Y algunos lo pagaban. Mira, Fue otra etapa donde decía yo, por mi asesoramiento te voy a cobrar tanto, como si vas a ver a un abogado, un contador o un médico, pagás, ¿sí? Por la entrevista, por el turno, lo que sea, pero si vos contratás tu póliza, la compañía me paga a mí. Después me di cuenta que nadie lo hacía, me ponía en inferioridad de condiciones, pero muchos lo pagaban. De hecho, hoy en día, cuando hay algún tipo de asesoramiento, como hacer una planificación societaria, una planificación sucesoria, familias ensambladas, donde a veces lleva un poco más de trabajo diseñar planes a medida, suelo decir, esto tiene un costo. Y ahí también enfrento a la persona a la cual estoy asesorando a decirme si le interesa o no le interesa, y si está dispuesto a invertir tiempo y dinero y decisión en esto. En realidad es darse el lugar a uno mismo. Esa fue la primera cosa. La segunda, después de un año y medio, donde yo había asegurado muchas personas, yo trabajaba mucho. No volvía a mi casa si no había hecho una entrevista nueva por día. Me había puesto esa meta, ese objetivo, ¿sí? Y empecé a pensar y dije, ¿cómo puede ser que todas estas personas que contratan a través de mi asesoramiento su póliza, que es la más fácil para mí para venderla, que cubre lo que 100% seguro nos va a pasar a todos, protege a uno que es la máquina de generar y a quien más uno quiere, esa persona tiene su productor de seguros que le asegura la casa, el auto, la empresa y otras cosas? Digo, ¿qué es lo que no está funcionando acá? Porque esas personas tenían un acceso mucho más simple, rápido y concreto, y ya se habían ganado la confianza del cliente para ofrecerles un seguro de vida o de retiro. Y ahí entendí que los que se dedicaban a patrimoniales dejaban de lado este asesoramiento porque decían que era muy difícil. En realidad porque no les gustaba vender. Mucho les gustaba que le vengan a demandar. Y hubo de todo. Hubo personas que se dedicaban a patrimoniales que después entendieron que tiene que formar parte del asesoramiento integral de cualquier profesional de seguros. bueno, escuchándote sin ninguna duda, nos damos cuenta que hoy sos mentor de muchos colegas. Por lo cual me gustaría saber si hubo algún mentor o figura influyente que te ayudara a vos en tus primeros pasos. Muchos. Bien, Yo creo que todas las personas con las que yo me he vinculado y me han rodeado, todas fueron mentores inspiradores.
En una primera etapa yo les preguntaba a todos cómo habían comenzado, cómo habían logrado los objetivos que se habían propuesto. Y fui aprendiendo de cada uno algo que yo sentía que podía incorporar. Había muchas cosas que me explicaban y me decían que yo sentía que no las podía incorporar, que no me iban a salir con naturalidad. Pero hubo otras personas que sí, se abrieron, me contaron. La verdad que no sería justo en pensar en uno solo cuando hubo tantas personas que me ayudaron y me acompañaron en las distintas etapas. Bien, muy buena la respuesta. ¿Qué te parece si ahora pasamos a hablar de la experiencia que es muy vasta en tu carrera para preguntarte cuál fue el proyecto o el cliente más significativo en los primeros años de tu carrera? Bueno, realmente yo siempre fui muy curioso. A mí me han dicho muchas veces, ¿por qué siempre estás pensando en inventar algo nuevo, en crear algo nuevo si ya está inventado, ya funciona bien? Y porque yo pienso que si no me pongo un objetivo, un plan, crear algo nuevo, me aburro. Y a mí esta actividad me apasiona y busco además que me apasione cada vez más. En un momento dado había una empresa internacional que se dedicaba a auditoría. Bien. Y mi idea era ofrecer un seguro a la empresa para cubrir a todos los socios de esta firma, que eran más de 15 menos de 20. ¿Ok? Y la verdad que fue algo que fue un reto. ¿Por qué? Porque uno de ellos me jugaba en contra, se oponía y tenía más de 15 que sí decían que lo querían contratar y uno que se oponía. Y yo no podía descubrir por qué se oponía esa persona. Hasta que encontré el motivo. Esa persona no era asegurable por un problema de salud. Ya había sido rechazado por otra compañía y él no lo había contado a sus socios. Superar eso, aunque parezca algo muy simple, a mí me generó mucha confianza cuando todos los otros contrataron la póliza y siguen estando asegurados. Ese fue uno. Otra fue con una persona muy importante de una automotriz, que a mí me recomendaron. Lo fui a ver a esa persona y desde el primer momento me sentí en inferioridad de condiciones. Mira. No sabía por qué y yo dije, tengo que detectar por qué me siento así. Y dije, ¿por qué me siento así? Y ahí me di cuenta que esa persona tenía su escritorio, su silla más alta que la mía. Y la mía, las patas de adelante, las dos patas, eran más cortas. Por lo tanto, mi posición era genuflexa, o sea, inclinado. Y ahí dije, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento así? Y era esa la cuestión. Esa persona, desde el primer momento ejercía el dominio, haciendo que vos te sientes en inferioridad de condiciones corporales. Y yo se lo dije. Y me dijo, bueno, alguien me tenía que descubrir. ¿Sí? Pero lo cómico es cómo yo llegué a esa persona. Yo no podía acceder a esa persona que tenía un cargo jerárquico muy importante en esa empresa automotriz. Llamaba. Su secretaria era un filtro imposible de superar. ¿Qué es lo que hice? Dije, me empeciné. Dije, yo a esta persona por lo menos la tengo que entrevistar. Fui a las oficinas, le pregunté a la ascensorista a qué hora llegaba y cómo llegaba este director. Por supuesto le dije que era una persona honesta, que mi idea no era secuestrarlo, ni asaltarlo, ni
ni nada, confió en mí. Y me dijo, mira, esta persona llega a esta hora, deja el auto en la cochera a tal hora. Bueno, llegó, por supuesto lo esperé, al día siguiente llegó y le dije, señor tanto y tanto, lo felicito. Me dice, ¿por qué? Porque usted tiene una secretaria espectacular, trabaja haciendo un filtro, no permite que yo pueda concretar algo con usted, porque no me deja pasar. ¿Cómo puedo hacer para que usted me dé una entrevista? Bueno, se sonrió como te está sonriendo vos en este momento. Me dijo, bueno, llámela y dígale que yo le dije que le dé la entrevista, y así obtuve la entrevista con esta persona. Lo aseguré con un seguro muy importante. Desafortunadamente, al poquito tiempo lo trasladaron de país y bueno, no tuve persistencia en esa póliza, porque a los 2 años me dijo, Norberto, me trasladan a otro país, me incluye la póliza, todo, y bueno, lo lamenté mucho. Bien. ¿Me estoy extendiendo mucho? Está perfecto, porque es un placer escucharte, y cada historia también. Esa es un poco la idea de la entrevista, de conocerte no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Es como decimos nosotros, humanizar al colega o al profesional que lo tenemos en ese umbral. Y con estas historias conmovedoras y muy lindas generas eso. Gracias. Esperemos no aburrir a la audiencia. Seguro que no, seguro que no. Bueno, si querés vamos a dar vuelta un poquito a esto y te pregunto concretamente, con tu vasta experiencia, ¿cómo crees que ha evolucionado el papel del asesor de seguros de personas desde que comenzaste hasta ahora? ¿Cómo fue esa evolución? Yo no creo que hubo una evolución muy importante. Yo creo que cambiaron las circunstancias, los medios de nuestro trabajo. O sea, cuando yo comencé era muy común ir a la casa de la persona y asesorar a la persona mientras estaba rodeado de su familia. Algunos aceptaban ser visitados en su casa, otros en su trabajo, en sus oficinas, negocios. Pero cuando vos llegabas a la casa, era un placer, porque estaba en contacto con lo que más quería, con lo que más le gustaba proteger. Y eso se perdió. Se reemplazó hoy en día por poder abarcar mucho más territorio. Hoy en día podemos asesorar personas en todo el país a través de videollamadas, acceder a personas para asesorarlas, asegurarlas y quizás nunca habernos estrechado la mano físicamente. ¿Sí? Eso es una ganancia. Lo otro se ha perdido y es una pena. ¿Sí? Por lo cual yo creo que en esta cuestión algunas han evolucionado y otras no. Pero también lo que veo hoy en día es que hay mucho más interés de las personas jóvenes. Mira. Antes era muy, muy difícil que una persona joven, que todavía no tenía construido su grupo familiar, contratase un plan de protección y planificación financiera. Hoy en día la gente joven ha tomado mucha más conciencia que la jubilación no le va a alcanzar a nadie, que si uno no construye su propio plan, va a tener problemas. Siempre decimos que las personas no planifican fracasar, pero la mayor parte fracasa por no planificar. ¿Y por qué crees que se dio ese cambio? ¿A qué lo atribuís? A que las personas jóvenes ven a sus padres, a sus abuelos, personas cercanas, que realmente la están pasando mal. Pero no solo en Argentina, esto ha pasado en todo el mundo, porque la gente cada vez vive más y necesita más dinero por más tiempo, y todo lo que se construyó en lo que se conoce como seguros de retiro, jubilación, el Estado benefactor,
hoy ha fracasado porque no están aportando las personas activas trabajando lo que necesitan para cubrir a las que ya se han jubilado. Hay lugares donde cada vez hay más gente mayores, o sea, la relación mayores a gente joven cada vez es más desfavorable, hay un desequilibrio y en muchos países la tasa de natalidad ha bajado. Antes las familias tenían 3, 4, 5 hijos y hoy hay lugares donde tienen 1 o 2 hijos como máximo. Entonces la afluencia de gente joven aportando para gente mayor no cierra y ahí es donde cada uno va tomando conciencia y esa es nuestra labor. Yo creo que te diría algo que parece una broma. Los gobiernos están actuando a nuestro favor y dándole argumento a las personas para que contraten con nosotros o a través de nuestro asesoramiento este tipo de planes. Bueno, claramente tenés una habilidad muy grande para adaptarte a los cambios y saber cómo moverte en este ámbito. Soy curioso, te dije. Es verdad. Entonces te pregunto, ¿qué habilidades crees que son esenciales para tener éxito en este campo? Las mismas que hace 40 años cuando yo empecé. Una boca, 2 orejas. Escuchar el doble de lo que hablamos. Escuchar lo que realmente necesita y quieren las personas. Contamos con distintos tipos de planes, herramientas, para que las personas puedan lograr sus sueños, concretar sus proyectos. Y lo que sí debemos ser es muy amplios de mente. No de mente de locos, sino de mente, ¿ok? Y entender que las personas a lo largo de su vida van a sufrir y atravesar todo tipo de cambios. Yo siempre digo, doy el ejemplo de Netflix. No me paga Netflix por nombrarlo, desafortunadamente. Nuestra vida es como una serie. Tenemos muchas temporadas, nadie sabe cuánto va a vivir, ¿cierto? Por lo tanto, no sabemos cuántas temporadas van a ser. Sí, va a haber en esas temporadas muchos capítulos, donde en esos capítulos se producen muchos cambios y nadie sabe dentro de 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 30 o 40 años, cómo va a ser su vida y todos los cambios que tuvo que atravesar, cómo superó las contrariedades, cómo disfrutó de las cosas que salieron bien. Por eso, en un momento dado, comenzamos a hablar del paraguas TER. Un paraguas que tiene el nombre TER. TER es transferir el riesgo. Todos tenemos un riesgo en la vida. Vivir es un riesgo. Y a veces sufrir algún problema implica un tema de problema financiero, de falta de recursos para nosotros, para quienes queremos o para nuestro día en que deseamos, en el día que decidamos dejar de trabajar. Si nosotros podemos transferir ese riesgo, aportando un pequeño dinero, vamos a encontrar un montón de soluciones. Ahí nosotros debemos ser profesionales, conocer y ofrecer a la persona lo que necesite y en algún tipo de plan que sea flexible. ¿Ok? Que uno pueda acomodarlo a las alternativas de la vida. Bueno, sin duda considerarás que la industria en estos días está muy competitiva. Y en base a eso, vos con tu experiencia, recordemos a la gente que estás cumpliendo 40 años como profesional en la industria de seguros de personas. Entonces, ¿cómo gestionás la presión y el estrés en una industria tan competitiva? ¿Te puedo reformular la pregunta? Por supuesto. Bien. A mí la competencia externa
con mis colegas, con distintas compañías, no me preocupa. De hecho, si pensamos en Argentina, el índice de penetración de producción que tienen los planes de seguro de vida individual, colectivos, son bajísimos comparados al resto de los países que nos rodean y de otros continentes. Por lo tanto, competencia yo no siento que existe. Lo que sí existe es la competencia, ser competente uno. Yo me tengo que sentir competente para poder asesorar como corresponde a las personas. Si yo soy lo suficientemente competente, voy a encontrar mercado constantemente. ¿Por qué hay tantos profesionales que constantemente están asegurando personas nuevas, incorporándolas como asegurados y otras que, bueno, no encuentran a nadie? Tiene que ver con la actitud y con la competencia. ¿Ok? Todas las compañías de seguro de vida y retiro garantizan el capital y la rentabilidad mínima, por lo menos. O sea, que están en igualdad de condiciones. Puede haber unas pequeñas diferencias, que por supuesto sea mejor el plan para el asegurado y nosotros podemos obtener condiciones comerciales quizás mejores en una compañía que en otra, ¿sí? O con distintos productos. No hay tanta diferencia. Sí es importante saber que hay un equipo de profesionales que acompaña, que ayuda, que supera etapas en cualquier profesión donde uno no es tan productivo, no obtiene los resultados que está buscando, ¿sí? Un mentor, como vos dijiste antes, es importante, pero puede haber muchos mentores. Bien, lo mejor es cuando el alumno supera al maestro. Y a mí me pasa constantemente que los que yo consideraba mis alumnos hoy son maestros de sus propios equipos y eso me hace sentir muy orgulloso, así como a mis hijos los eduqué para que sean independientes. La idea es que en esta actividad, volviendo a tu pregunta, la competencia externa para mí no existe. Existe la de uno, sentirse y ser competente. Bueno, Norberto, vamos a hablar ahora un poquito de desarrollo y liderazgo. Bueno, me gustaría saber cuándo decidiste dar el paso hacia la gestión y liderazgo de equipos. Un día, estoy hablando de hace muchos años atrás, en esa época se cobraba personalmente la renovación de los pagos de las pólizas. Entonces yo iba a cobrar y le rendía a la compañía, ¿sí? Voy a visitar a un asegurado y ese asegurado me dice: Norberto, me acaban de despedir. No puedo seguir pagando mi póliza. Y fue un cimbronazo para mí porque era el primer cliente que me decía: no puedo seguir pagando mi póliza. Y lo primero que me salió decirle y preguntarle en ese momento fue: ¿cuán importante es para vos estar protegiéndote a vos y a tu familia? Me dijo: Norberto, por supuesto, lo que más quiero, pero no puedo. Bien. Y le dije: ¿sos una persona creíble vos? ¿La gente te tiene confianza? Me dijo: sí, hasta donde yo sé. Sí, digo. ¿Y qué vas a hacer ahora que te quedaste sin trabajo? Porque ¿sabes qué? Vos me hablás y yo te creo. O sea, me inspirás confianza. Y si me inspirás confianza a mí, seguramente le debe pasar a otras personas lo mismo que me pasa a mí. Y te cuento cómo empecé yo y le conté. Y él me dijo: la verdad es que nunca se me hubiese ocurrido dedicarme a la venta. Y ahí me acordé de algo que había escuchado. Y le dije: ¿vos sabés cuál es la profesión más antigua del mundo? Me dijo: Norberto, ¿vos querés que yo me prostituya? Digo: no. No es la prostitución. Porque para pagarle a alguien para que se prostituya es porque se supo vender. Digo: vos tenés mujer
Ella decidió casarse con vos, tener hijos, te vendiste como su pareja para un futuro, ¿sí? Y digo, y te vendiste muy bien, ¿cuántos años tenés de casado? ¿Cuántos hijos? Y me dijo, nunca lo hubiese pensado hacer. Digo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo juntos. Y ahí comencé. Ahí comencé acompañando a una persona, capacitándola. Me encantó. Porque, ¿qué pasaba? En las entrevistas yo me veía reflejado en donde estaba sentado, cómo había estado yo al principio, al comienzo, que tenía que atravesar las mismas cosas. Y el primer grupo de personas que formaron lo que fue después mi agencia, mi primera agencia, vinieron todos de mis asegurados. Después, con el tiempo, bueno, en un momento dado me pidieron en APAS, la Asociación Argentina de Productores y Asesores de Seguros, que dé unas capacitaciones de ventas, de marketing, siempre referido al seguro de vida y retiro, ¿ok? Nunca hablé de algo que yo no sabía. Si hoy en día vos me preguntás por un seguro de auto, te voy a decir, no sé nada. Ni mi propio auto me lo he asegurado yo. Siempre me lo ha asegurado otra persona, ¿ok? Es más, después de, no sé, 25 o 30 años, me lo sigue asegurando mi exmujer, y yo confío plenamente en que si tengo un siniestro, se van a hacer cargo de ayudarme. Ahí empezó, y después se empezó a multiplicar. Hay algo que es fundamental para mí. Desde el primer día me dije, solo voy a trabajar con las personas que pueda querer. Nunca trabajé con mercenarios. Nunca trabajé con gente en la cual no pudiese confiar. Siempre sentí que éramos una familia, porque pasábamos más tiempo entre nosotros, capacitándonos, trabajando. A veces pasábamos más tiempo entre nosotros que con nuestras familias. Por eso debían ser gente buena a la cual uno pudiese querer. Excelente. ¿Y cuáles son los mayores desafíos que tenés hoy en día para guiar a tu equipo? Un equipo tan grande, sabemos que hoy en Espacio Master Forum hay más de 600 productores asesores de seguros, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuáles son los mayores desafíos para liderar semejante equipo? Qué buena pregunta, hace mucho que no me la hago. No podés convencer a nadie de que haga lo que vos querés que haga, si no tiene su propia motivación. Yo siempre fui un enemigo de trabajar con presión. De hecho, ¿sabés cuánto tiempo trabajé yo en relación de dependencia en mi vida? No, 0. Jamás. O sea, si vos me decís, tenés que pedir permiso para ir al baño, tenés que pedir permiso para asistir a la reunión de padres de tus hijos en la escuela, no podés tomarte vacaciones cuando vos querés y algunas cosas más, yo no sé si lo hubiese admitido, ¿ok? Pero sí hay personas que trabajan en relación de dependencia y otras que no. Somos independientes porque hay lugar para todos. ¿Cierto? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es el mayor desafío para liderar a tu equipo? Primero, encontrar qué motiva a cada persona. Aprender que a cada persona lo motiva otra cosa. Algunas personas se motivan exclusivamente por el factor dinero. Quiero ganar dinero. ¿Ok? Ahí tenemos que averiguar realmente para qué quieren ganar dinero. O sea, ¿qué van a hacer con ese dinero? ¿Tienen un proyecto? ¿Tienen un plan? ¿Hay algo que quieran comprar? ¿Algo que quieran, a lo cual quieran acceder? ¿Son miserables y lo único que quieren es acumular dinero para sentir que tienen dinero? Hay de todo en el mundo, ¿ok? Hay otras personas que se sienten regocijados
de asegurar personas y convertirlos en amigos. O sea, esas personas que van haciendo el bien y ayudando a los otros. Por supuesto que reciben un pago en función de eso. Hay otras personas que les encantan los premios, el reconocimiento, las convenciones. ¿Sí? Bueno, yo un poquito soy de eso, porque cuando yo comencé a trabajar, tomé una decisión. Tomarme 15 días de vacaciones cada 3 meses. Mira qué bien. Y esta actividad te lo permite. Por supuesto, tenés que ganar para eso. Porque mientras te das de viaje, igual los gastos locales siguen existiendo, más los gastos del viaje. Y teniendo, como yo tengo familia distribuida por todo el mundo, también el placer de ir a visitarlos y compartir con ellos. Bien, entonces vas a encontrar que hay gente que de pronto su familia, el reconocimiento de su familia, de sus amigos, de sus amistades, viendo cómo evoluciona en la industria, eso los motiva. Y tenés otro tipo de personas que me ha tocado desafortunadamente encontrar, que tenían todas las capacidades para ser exitosos, pero no lo hacían por temor a superar, por ejemplo, a su pareja. Ah, mira. Yo recuerdo en este momento una persona, una mujer hermosa en todo su aspecto interior, de comunicación, exterior, y estaba destinada a ser una número 1. Y vos sabés conducir un auto, tenés auto. ¿Alguna vez manejando el auto sentiste no funciona, algo está pasando y habías puesto el freno de mano y no lo sacaste? Sí. Bien, había puesto el freno de mano y charlando se sinceró y me dijo, y si yo gano mucho más que mi pareja, no sé qué puede pasar. No sé cuál era la fantasía, sus miedos, pero creo que llegaban hasta la separación y otro tema, y me dijo, no estoy dispuesta a poner en riesgo todo esto. O sea, vamos a encontrar que hay muchas cuestiones que motivan y otras desmotivan, ¿sí? Hablando de motivación, como mencionaste, comentaste que vas conociendo a cada una de las personas. ¿Cómo haces para mantener a tu equipo motivado y enfocado en sus objetivos? No es fácil, hay que delegar mucho. Porque yo no puedo hablar con 600 personas al mismo tiempo. O sea, sus organizadores, ¿sí? Quienes son sus mentores, deben estar capacitados para entender esto. Porque yo no puedo estar presente y al tanto de todos los cambios de las personas. Sería imposible. Y no lo haría bien y realmente hay ciertas cosas que uno no puede decir, yo voy a hacer esto y lo voy a hacer bien. Hay que aprender a delegar esto, hay que confiar en que quien en un principio uno pudo ayudar a conocer cómo es esta profesión y cómo se va avanzando, pueda después hacerlo con otros. Y además, un tema importante es que solo podemos ayudar a quienes se dejan ayudar. A veces las personas se cierran tanto que es difícil llegar a ellos. Y ahí quizás necesiten un profesional de otro tipo que no seamos nosotros en esa etapa de su vida. Bien, Norberto, y decime, ¿qué tipo de cultura de trabajo fomentás vos dentro de tu equipo? Qué buena pregunta. ¿Qué tipo de cultura? ¿Qué tipo de cultura? O sea, ¿qué tipo de forma de trabajo? La mía es muy sencilla, es básica. Es APB, apto para bebés. Hablar con 5 personas nuevas por día. Se terminó. Hablar con 5 personas nuevas por día y tenés el éxito asegurado. Después vienen las capacitaciones,
la evolución, el mayor conocimiento, lo que hablamos antes de ser competente, pero la base, hablar con 5 personas nuevas por día. Y ahí tenemos un serio problema. Ser independientes. Porque si vos fueses empleado y te pagan y te dicen, tenés que hablar con 10 personas nuevas por día, este trabajo es maravilloso, 10 personas nada más, lo resuelvo rápidamente. Pero cuando uno tiene que hacerlo, sin alguien que le esté apuntando o mirando todo el tiempo para que lo haga y le pida que le demuestre que lo hizo, ahí aparece la parte más difícil. Aprender a gestionarse y entender que uno es el dueño de su propia empresa. Y si uno no lo hace, nadie lo va a hacer por uno. Impresionante todo lo que me estás diciendo. Me imagino que en tantos años alguna crisis o algún conflicto importante dentro del equipo hubo. Me gustaría saber si me podrías compartir una anécdota de cómo manejaste ese conflicto o cómo lo resolviste. No recuerdo de haber tenido una crisis con algún integrante del equipo, porque siempre nos manejamos con transparencia, pero bueno, los conflictos típicos, a veces hay pequeñas envidias, o sea, celos, hacer entender a las personas que, bueno, si quieren llegar o estar en un lugar depende exclusivamente de ellos, que nosotros estamos para apoyar, para facilitar, o sea, somos facilitadores, pero yo creo que nosotros trabajamos, yo soy muy malo en medicina, a pesar de que tengo un hijo científico, otro músico. Cuando hay una infección, creo que los glóbulos blancos son los que expulsan o atacan o combaten a los glóbulos rojos, al virus, a la bacteria, ¿ok? Lo mismo pasa con nosotros. Cuando hay alguien que tiene sentimientos negativos, ¿sí? Cuando es tóxico, como actualmente se dice una persona tóxica, no encuentra lugar en Espacio Master Forum, se va sola. Y si alguna persona ha tenido alguna vez alguna actitud, algún comportamiento por ahí que no fuera el mejor, en privado hacerle ver que no era lo más adecuado y que si estaba dispuesta a cambiar, no había ningún problema, pero que si seguía en esa tesitura, podía buscar desarrollar su trabajo con un colega y hasta le recomendamos a lo largo de 40 años, yo creo que a 5 o 6 personas les recomendamos que vayan a trabajar con colegas que sí les interesaba solo el resultado mercenario. Bien, clarísimo. Cambiemos un poquito de tema. Quisiéramos saber cómo te llevas con la innovación y las tendencias. Entonces, preguntarte, ¿cómo viste que la tecnología ha impactado en el sector de seguros de personas? Bien, la tecnología nos ayuda un montón. Muchísimo. Nosotros promovemos el cuidado del medio ambiente. Pensamos que el mundo es el hogar que todos habitamos y que debemos cuidar. Entonces, dejar de usar tantos papeles, que significa talar tantos árboles para algo que después no sirve para nada, yo diría que ahí la tecnología nos ha ayudado mucho, ha permitido que asesoremos personas y aseguremos en todo el país, como te comenté antes, sin tener que conocerlos físicamente, y todo eso, la verdad, nos ha ayudado mucho. La tecnología ahí nos ha ayudado mucho. Por otro lado, también ha jugado en contra. Después que pasó la pandemia, la gente se agotó de tantas reuniones y capacitaciones online.
se perdió un poco el interés y la motivación. O sea, durante la pandemia la gente tenía tiempo, entonces se capacitó mucho más. Por eso vimos que se multiplicó la producción y a todos les comenzó a ir muy bien. Después empezaron con los problemas cotidianos de siniestralidad, de patrimoniales, de otras cosas, donde yo respeto a cada uno que elige la rama que más le guste, pero hay ciertas ramas que demandan más tiempo en gestión, administrativo, cotización, renovación, cosa que los seguros de vida y retiro no tienen. Y se perdió esas reuniones presenciales donde nos juntábamos, nos capacitábamos, hacíamos roleplay, la famosa dramatización, donde uno podía, en contacto con otras personas, ir superando muchos obstáculos, trabas, que a veces en esta actividad que es tan solitaria, no podemos ver solos. ¿Ok? Entonces, poder trabajar con un colega y que el colega te diga, mira esto, lo otro, y corregirlo nos hacía mucho más efectivo. Pero hoy, con la cuestión, no, me lleva mucho tiempo tener que viajar, hay piquetes, esto, lo otro, mucha gente no entiende la importancia de participar en estas cuestiones presenciales. Eso, bueno, ¿la tecnología ha ayudado o no? ¿Y qué innovaciones recientes en el seguro de personas te parece que son más prometedoras? ¿Qué tipo de innovación tecnológica que hayas escuchado recientemente crees que pueda ser más prometedora? Hay muchas. Lo que estoy comprobando es que las nuevas generaciones, las que utilizan más las cuestiones digitales, recurren a buscar la primera información en las redes. Y una vez que tienen esa información, creo que el 85% recurre a profesionales como nosotros para contratar sus planes. Entonces, primero se informan. Y una vez que conocen un poco más, por lo tanto pueden, a diferencia de años atrás, conocer más o también estar más confundidos, ¿ok? A veces pasa que esa información los confunde más que los que aclara. Hay una frase que yo utilizo muchas veces que es, no aclares que oscurece. O hay gente que agita el agua para que parezca profunda. El seguro de vida y retiro simple, básico, en poco tiempo uno puede explicarlo. La verdad que es fantástico esto lo que me decís, que me lleva a repreguntar. ¿Hay algún aspecto del seguro de persona que crees que está subestimado o mal comprendido por el público en general? Sí, varios. El primero, pensar que el seguro de vida es solamente para pagar un siniestro cuando alguien se muere. No es así, porque el seguro de vida, por ejemplo, con capitalización, permite generar un fondo para tener independencia financiera el día de mañana y administrar abundancia y no pobreza. ¿Ok? Otro es entender que una parte del seguro va a servir para proteger, como dije antes, el capital que es uno, frente a una incapacidad, una invalidez, una pérdida parcial de miembros, una renta temporaria, lucro cesante, asistencia médica farmacéutica, tantas cosas que puede tener como cobertura adicional un seguro de vida. ¿Sí? Ese es el primero. El segundo es, las personas jóvenes creen que el seguro de vida o de retiro es para personas mayores. Las personas mayores creen que es solo para gente menor. Muchos creen que es caro, supremamente caro, porque asimilan el costo de un seguro de un auto, por ejemplo, a lo que sería el seguro de vida, donde es mucho menor. Mucha gente desconoce los beneficios. Por ejemplo, al contratar un seguro de vida con capitalización me va a terminar saliendo gratis lo que yo aporté y además generando un fondo de acuerdo a mi posibilidad de aportes.
y como comenté antes, que sea lo suficientemente versátil, flexible para acomodarlo a cada etapa de la vida, enfocarme en una moneda o en otro. Hay gente que no sabe, por ejemplo, que es deducible una parte de impuestos de la base imponible de impuestos a las ganancias, que es inembargable, que se hereda sin tener que pagar ningún gasto, ni impuesto a la sucesión. Hay mucho desconocimiento. Y yo que he cursado la facultad y he conversado con personas que han cursado todo tipo de estudios universitarios, te das cuenta que al nivel donde uno ya lo puede entender, debería recibir educación financiera y sobre seguros, que normalmente debería ser en la etapa terciaria. Pero eso no sucede, para mal de las personas y para bien nuestro, porque tenemos que estar educando, asesorando. Bien, ¿cómo equilibras tu vida personal con la demanda de tu carrera profesional? Para mí es muy placentero mi carrera profesional. Entonces, mi vida personal me tiene que brindar también el placer que me genera esta actividad. Trato de encontrar la parte placentera en todas. Al tener a mis hijos en otros países, trato de verlos cada vez que puedo, al resto de mi familia. Disfrutar, a mí me encanta el cine, el teatro, las artes, la música. Ahora tengo un cementerio de pollos que me hace más difícil la práctica de los deportes, pero he jugado al tenis, al golf, he corrido carreras de safari en jeep y algunas otras. Soy muy ansioso. ¿Y hoy qué te apasiona fuera del trabajo? Todo. Todo lo que me genera pasión me apasiona. Yo creo que cualquier arte me apasiona. También, por supuesto, reunirme con amigos, comer bien, beber bien. Me encanta pasear. Recordá que te comenté antes, me encanta tomarme 15 días de vacaciones cada 3 meses, ¿sí? Y eso es algo que es no negociable. Forma del placer de mi vida. Norberto, ¿puedes compartir una experiencia significativa que haya influido en tu perspectiva profesional? Mira, en este momento me acuerdo de una escena. Me habían invitado a una capacitación tipo convención en Miami sobre seguros de vida. Me pidieron que diserte una parte, lo hice. No me acuerdo en este momento de qué se trataba, pero sí me recuerdo una escena. Venía un mozo bandejeando las copas de champán. Y en ese momento yo tomo 2 copas, había una colega de un país de Centroamérica muy destacada, muy famosa, y ella también venía con 2 copas. Y nos ofrecimos mutuamente la copa de champán. Claro, yo, hombre, dije, como caballero, yo debo ofrecer la primera, y ella me puso una mano en el hombro, me dijo, Norberto, deje las copas apoyadas, déjese querer. ¡Qué lindo! Y ahí aprendí que muchas veces uno debe escuchar y dejar que el otro también le transmita, ayude y escuchar lo que el otro intenta hacer. Porque si no, esto que te dije de la ansiedad, por ahí uno no escucha correctamente o no ve correctamente al otro. Me acordé de esa situación, ¿ok? Igual en 40 años hay muchas anécdotas. Imaginamos que sí, imaginamos que sí. En 40 años de experiencia, porque tenés 40 años de experiencia en esta actividad, ¿qué consejo le darías a alguien que está considerando entrar en el campo de los seguros de personas? Es muy difícil.
Es muy difícil dar un consejo siendo objetivo. Cuando vos estás enamorado de algo, no sos objetivo. O sea, para mí esta es una hermosa profesión, donde no tenemos que invertir al comienzo casi nada, no tenemos que montar un local, una estructura, no tenemos que invertir años de estudio. Alguien tiene que recibirse de odontólogo, de arquitecto. ¿Cuántos años necesita invertir y cuánto dinero? ¿Ok? Para nosotros es más rápido, aprender es más rápido y podemos generar rápidamente ingresos superiores por encima de la media del mercado, dependiendo de cuánto es nuestro trabajo. Pues nadie te regala nada, pero si uno recibe lo que le corresponde. Entonces, ser objetivo en algo que te apasiona es muy difícil. ¿Qué te parece si hablamos un poquito de lo que es el impacto y el legado? ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor logro en la industria hasta ahora? Mira, es algo reciente. Siempre quise pensar en que teníamos que aportar algo, sumar algo nuevo. Y tendría que repetir la historia de lo que me pasó creando el seguro solidario, que es simplemente ayudar a quien necesita contratar una póliza para proteger a quienes más quiere, a su grupo familiar primario, y no tiene dinero para pagar su póliza. Entonces, alguien que quiera ayudar al otro le puede regalar la prima del costo de ese seguro mientras no lo pueda pagar. No lo va a volver millonario el grupo familiar, pero sí van a estar los fondos más urgentes necesarios en la primera etapa para superar esa circunstancia. Y eso fue una noche donde recordaba que, o sea, ¿cómo se me ocurrió? Una noche que estaba pensando, tenemos que hacer algo nuevo. No puede ser que no podamos crear nada nuevo en esto. Y estaba recordando que en un momento de mi vida pasé por un bar y al comprar un café decía un cartel: si a usted le sobra, puede hacer que otra persona también sienta el placer de tomar un café. ¿Le quiere dejar pago un café a otra persona que no puede pagar? Con el tiempo pasé por una roticería donde también se repetía, decían: usted está comiendo, está disfrutando. Piense que alguien no puede comer. ¿Le gustaría dejar pago una bandeja de comida para quien no lo puede pagar? Y a partir de eso apareció el seguro solidario. Lo lanzamos hace un año casi ya. No era el mejor momento del país. Me dijeron: Norberto, estás presentando algo en uno de los peores momentos. Y mi respuesta fue: en algún momento tenemos que arrancar. Y nunca va a ser el mejor momento. Y este es el mejor momento porque es cuanto más del 50% de la población argentina lo necesita. Y hay otro 50% que podría ayudar con muy poco. Y eso, la verdad, verlo hecho realidad, ver a tantos profesionales de la industria argentina que se han sumado y lo están promoviendo, y además en los medios especializados en la industria, la recepción que hemos tenido de otros países me han escrito felicitándome, y no es humildad engañosa lo que digo, simplemente digo la verdad. Alguien tenía que verlo. Es como la estatua que está dentro de la piedra, que quizás se puede ver en un momento dado. Bueno, Norberto, ¿hay algún aspecto de tu carrera que desearías haber hecho de manera diferente? Es una pregunta existencial la que me haces.
Eh, a veces cuando estoy conversando con las personas y me dicen, yo cometí este error, me equivoqué en esto, fracasé en esto, mi respuesta, ¿sabes cuál es? What? Yo creo que cada uno hace lo mejor que puede en ese momento que le toca hacerlo. Quizás con el tiempo uno puede decir, tendría que haber hecho esto, no tendría que haber hecho esto, podría haber hecho algo mejor. Lo cierto es que yo cada vez que hice algo pensé que estaba haciendo lo mejor o lo mejor que podía. Y por supuesto que solo se equivocan los que hacen. Por lo cual no me arrepiento de nada. Bien, muy bien. ¿Cómo te gustaría que te recordaran en el ámbito de los seguros de vida y retiro? Como alguien innovador, inquieto, profesional y que siempre estuvo trabajando como facilitador para que esto crezca, se multiplique y tener hijos de la profesión, además de mis hijos biológicos y del corazón que tengo, también me encanta tener hijos de la profesión, nietos y ahora bisnietos, tataranietos y lo que mis neuronas me permitan. Bien, excelente. Bueno, para ir cerrando, si te parece, vamos a hablar un poquito de reflexiones y futuro. ¿Qué objetivos te planteaste para los próximos 5 años de tu carrera? Quizás tomarme un poquito más de tiempo y en vez de hacer 15 días cada 3 meses, hacer un poquito más, ¿ok? Pero a mí me encanta lo que hago, lo disfruto. Por supuesto que me gusta generar también más ingresos con esto, pero yo lo disfruto. Muchas veces me dicen a mí, pero todo te sale tan fácil, Norberto. Digo, no, no es que me sale tan fácil. Pero si yo tengo una entrevista y hoy en día se me presenta una venta, lo tomo más como un juego de roles, ¿sí? Y no con la presión de que no me contrate un seguro, ¿ok? De ser rechazado. Yo ya lo tomo como un juego y eso me permite hacer las cosas con más dulzura, con menos cansancio, con más placer. ¿Hay algún consejo que te hubiera gustado recibir al inicio de tu carrera? Hoy con el diario del lunes, ¿verdad? Sí, sí. Me tendrían que haber explicado en esa etapa donde los sistemas no se ocupaban de tantas cosas como hoy en día, porque hoy en día la liquidación de comisiones, los siniestros, proyecciones y otras cosas estaban a nuestro cargo, ¿sí? Que a las personas como yo, a lo que llamamos comerciales, nos encanta vender, nos encanta asesorar, nos encanta estar con la gente, no nos gusta el trabajo administrativo. Entonces me tendrían que haber enseñado y haber dicho, mira, que otra persona se ocupe de esto que a vos no te gusta. Ocupate exclusivamente de lo que genera placer. Hoy en día es poco lo que le dedicamos al tema administrativo, hay muchos sistemas, pero quizás en un principio me hubiese ayudado ese consejo que nadie me dio. Muy bien. ¿Y cómo ves el futuro del sector de seguros de vida y retiro en las próximas décadas en nuestro país? Es difícil lo que me estás pidiendo, porque yo pienso que dentro de 3 a 5 años, el 90% de las cosas que nos rodean ya no van a existir y van a existir cosas nuevas. Entonces, lo que yo quisiera es poder adaptarme como lo vengo haciendo rápidamente a los cambios, a las innovaciones. De hecho, ya estoy craneando, como se dice,
algo nuevo, además de darle más impulso al seguro solidario, que creo que también está faltando, me va a llevar un tiempito. Es un nuevo desafío, ¿sí? Yo creo que esta cuestión de la charla con la otra persona, mirarse a los ojos y entender cuáles son los puntos de dolor, los puntos donde las personas se sienten vulnerables, cuáles son sus sueños, sus expectativas, sus deseos, se logran con algo que no se puede reemplazar, se logran con un contacto directo y bueno, cada vez se hace un poquito más difícil ese contacto, pero no se va a poder reemplazar. Bien, para ir cerrando... Ya me dijiste 3 veces sí, para ir cerrando, me ilusionás. Bueno, lo que pasa que es un placer poder conocerte en otro ámbito. Poder dejar todo esto plasmado, nosotros que nos consideramos tus hijos de la profesión, como bien decís vos, es un orgullo, porque sos una persona que se adapta a los cambios, a las innovaciones, como vos decís, sos disruptivo, siempre estás creando, siempre estás proyectando, siempre estás pensando en hacer cosas nuevas. Entonces, permitinos extendernos, que es un placer para nosotros. Dale. Por último, ¿qué legado esperás dejar en la industria y en el equipo de Espacio Master Forum? Hacer el bien, ayudar a los otros. Alguien me dijo, o alguna vez escuché, cuanto más ayudes al otro, más te van a ayudar a vos. Cuanto más le hagas ganar al otro, más vas a ganar vos. Cuanto más amor des, más amor vas a recibir. Y así con todas las cosas, respeto, cariño, profesión. Fíjate que a mí me critican que no cobremos, que las capacitaciones no las cobremos. Hay todo un negocio, una industria que se desarrolló a partir de cobrar las capacitaciones. Y yo digo, mi mejor premio, mi mayor riqueza es que el otro pueda generar negocios, porque yo algo voy a recibir de esto, ¿sí? Y eso es el legado, que los otros sepan que dimos lo mejor y que damos lo mejor y vamos a dar lo mejor. Un placer, un honor, Norberto. Gracias por tu tiempo. Gracias por las preguntas. Con todo afecto transmito el agradecimiento de todos los que están mirando este video. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.